Estar dormido, decidí estar de pie. Mi fusil es tu palabra, la misión en ti creer. Aunque duras la batalla, a tu lado venceré. Fui ligero en mi equipaje por si tengo que ayudar. Alcanzado en el camino al que no pueda volar. Solo tengo 5 peces y 2 pedazos de pan, que en tu mano se convierta en salvación a un millar. Soy soldado de la vida, por mi herencia lucharé. Mi familia y mis hermanos a Jesús les mostraré. Me decía el hermano Ricardo, sería bueno recomendar que cada uno tenga su mascarilla a la mano, aleluya, y sí, es bueno tenerlo, aleluya, por cualquier cosa inmediatamente se lo pone, ¿verdad? Aleluya, bien, si trae su Biblia en el libro de Juan capítulo 19, en esta mañana, Juan capítulo 19 es un pasaje muy interesante, aleluya, me llama la atención, aleluya, como no se imagina, aleluya, lo que he estado viendo, aleluya, durante estos días, aleluya. Entonces vamos a considerar este pasaje. Aleluya, realmente cada uno de nosotros somos llamados a predicar el Evangelio, aleluya, de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, somos llamados, aleluya, a pregonar, aleluya, a ser mensajeros, ser heraldos del Rey, aleluya. Y esto es algo muy importante de la cual usted y yo debemos de considerar. El Señor Jesucristo, aleluya, antes de ascender al cielo, después de su muerte, dejó una gran comisión, aleluya, esa misión de ir por los perdidos, aleluya, pero déjeme decirle, aleluya, que el miedo es un instrumento que Satanás ha usado, aleluya, y seguirá usando para que esta gran comisión no se lleve a cabo. Aleluya, porque es más fácil encerrarse, aleluya, para salvar la vida, aleluya, antes había que salir, aleluya, y arriesgar y hacer lo que Dios manda que se haga. Aleluya, el Señor Jesucristo declaró unas palabras muy interesantes, aleluya, y dijo: el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que la pierda, aleluya, por causa de mí la hallará. Qué interesante es esto. Ahora, hablar de estas cosas, aleluya, mucha gente piensa, aleluya, busca la manera de cómo salvar su vida, aleluya, tratando, aleluya, de no salir de casa, tratando, aleluya, de aislarse, de encerrarse completamente. Yo no digo, aleluya, que nosotros no debemos de cuidar de ello, no digo que no debemos, aleluya, de preocuparnos por nuestra propia vida, sí, aleluya, es necesario hacerlo, aleluya, pero no se olvide, aleluya, que también el aislamiento, aleluya, puede causarnos grande daño a cada uno de nosotros, causa daño a nuestra familia, causa daño al reino de Dios, aleluya, porque si la gran comisión es ir y predicar el Evangelio a toda criatura, aleluya, ¿cómo vamos a hacer mientras estamos encerrados? Ahora, déjeme decirle que después de la muerte de Jesús, los discípulos, aleluya, se encerraron en un cuarto, dice la Biblia, por el miedo a los judíos. Ahora, el miedo paraliza al que lo posee, y en medio de eso se necesita, hermano, aleluya, en medio de una situación crítica, en medio, aleluya, del pánico que existe, aleluya, se necesita la paz de Dios en el corazón. Aleluya, no tenga miedo de decir amén, no tenga miedo de decir gloria a Dios.
Somos, ¿había cuántos? Somos 5 aquí ahorita, y gloria al Señor, pero estos 5 debemos de causar, había un juego tremendo. Así que no tenga miedo de nada. Romanos capítulo 16, el apóstol Pablo menciona unas palabras muy, pero muy interesantes, y dice en el versículo 20: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Qué tremendas palabras, aleluya, la que encontramos aquí, aleluya, que el apóstol Pablo está escribiendo guiado por el Espíritu Santo. Una vez más dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Aleluya. Necesitamos la paz de Dios, para nuestras vidas. Si vamos a hacer, o llevar a cabo la gran comisión, necesitamos la paz de Dios. Porque esa paz de Dios, Pablo lo declara, dice: aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿No cree usted que el pánico, el temor a salir, aleluya, el temor a predicar, aleluya, es parte de una herramienta que también Satanás está usando? Y si eso es parte de lo que Satanás está usando, entonces la Biblia a nosotros nos da una tremenda seguridad y nos dice que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. En otras palabras, está hablando aquí, nuestro Dios a través del apóstol Pablo, que hay una autoridad sobre la vida de cada cristiano. De todos aquellos que seguirán al Señor, de todos aquellos que quieren servir al Señor, hay una autoridad maravillosa, aleluya, en contra de todo mal. ¿Cuánto dicen amén? Quiero predicarle este mensaje, aleluya, el Dios de paz, el Dios de paz. Y vamos a ver, aleluya, aquí los versículos 19 del capítulo 19 del libro de Juan. Aleluya, dice el versículo 19 hasta el 23. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Amén. El Dios de paz. Aleluya. Primeramente, quiero, aleluya, considerar sobre esta palabra miedo. Miedo. Es lo que la Biblia nos está diciendo, aleluya. En el versículo 19 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Estaban los discípulos, dicen, cerrados por miedo de los
judíos. Según el diccionario, miedo es sensación de angustia provocado por la presencia de un peligro real o imaginario. También es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá hechos contrarios a los que se desean. Esto es lo que nos enseña el diccionario. Ahora, ¿qué podemos nosotros decir, hermano, del miedo? Sabemos claramente que el miedo es provocado por algo. Algo, aleluya, es lo que ha provocado el miedo, aleluya, y es por eso que se tiene. En este caso, podríamos ver, aleluya, en el libro de Génesis capítulo 3, aleluya, hay un pasaje ahí, acordémonos, que el Señor Jesucristo, nuestro Dios, había dicho, aleluya, a Adán, cuando lo puso en el huerto del Edén, le dice: de todo lo que hay en el huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comiereis ciertamente morirás. Fueron las palabras que Dios le está dando a Adán, y usted y yo sabemos que la palabra de Dios es firme, es real. Lo que Dios dijo, eso es lo que va a suceder. Aleluya. Cuando entramos en el capítulo 3 del libro de Génesis, nos encontramos, hermano, allá con el fracaso rotundo de Adán y Eva en el huerto del Edén. Ellos, aleluya, están haciendo lo que Dios le había dicho que no hicieran. Aleluya. Así que aquí es donde encontramos nosotros la realidad del miedo. Aleluya, que le decía que es provocado por algo. Aleluya, y en este caso encontramos nosotros, aleluya, que el miedo es provocado por la desobediencia al mandato de Dios. El miedo es provocado por la desobediencia a los mandamientos de nuestro Dios. Cada vez que nosotros, hermanos, oiga bien, desobedecemos la palabra de Dios, que ya sabemos lo que debemos de hacer, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, y terminamos haciendo lo que es incorrecto. Entonces, desde ese momento, aleluya, nuestra vida, nuestra mente, aleluya, es sometida a un espíritu de miedo, a un espíritu de terror, a un espíritu de pánico, simple y sencillamente por la desobediencia a la palabra de Dios. Amén. En el versículo 3 del capítulo 3, versículo 8, allá del libro de Génesis, dice así de esta manera: oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles. Dice, se escondieron. Mas Jehová Dios llamó al hombre y dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Ahí está la palabra miedo. Aleluya. Dice, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El versículo 11 dice, y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Aleluya, aquí estamos viendo esta grande realidad, aleluya, la razón por la cual Adán se había escondido, el por qué Adán tuvo miedo, por eso le decía que el miedo es provocado por algo. Es provocado por algo. Cuando nosotros, hermanos, óigame, no estamos haciendo lo que debemos de hacer, lo que Dios espera de nosotros que hagamos, aleluya, entonces tengámoslo por seguro, que el miedo siempre va a visitar nuestras vidas.
Cuánta gente hoy en día con esta pandemia, aleluya, que definitivamente ya ha cobrado, había miles, de personas, han muerto alrededor del mundo, hermano, aleluya, ciertamente, pero déjeme decirle, aleluya, que todas esas cosas, aleluya, son el cumplimiento de la palabra de Dios. Terremotos, guerras, hambres, pestes, aleluya. Todas esas cosas están escritas en la palabra del Señor, aleluya. Entonces, cuando nosotros no estamos obedeciendo a la palabra de Dios, definitivamente el miedo será la herramienta que Satanás va a usar en contra de nuestras vidas para que la obra de Dios no se realice. Por eso mismo, Santiago menciona unas palabras interesantes allá en el libro de Santiago capítulo 4, si no estoy mal, versículo 17, dice allá: y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Qué interesante, hermano, es eso. Así que, aleluya, cuando usted y yo no estamos haciendo lo que Dios espera que hagamos, definitivamente estamos entrando a un terreno que a Dios no le agrada. ¿Están aquí en esta mañana? Mateo capítulo 25. Aleluya, Mateo capítulo 25. Aleluya, ahí, hermano, en este pasaje de Mateo, la palabra de Dios nos está enseñando, Mateo el evangelista está allá escribiendo, hermano, allá sobre la enseñanza, la parábola de los talentos, allá que el Señor Jesucristo enseña. Cuando dice allá que un hombre rico allá se va lejos, pero antes de irse llama a sus siervos allá y le entrega sus bienes. Dice la Biblia, a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Ahora también nos dice la Biblia que cada uno de ellos, es decir, los que habían recibido 5, aleluya, ellos fueron y negociaron los talentos de su Señor, aleluya, y nos dice la Biblia que cada uno ganó, aleluya, otros talentos equivalentes a los que tenían. El que había recibido 5 fue y trabajó o negoció y ganó otros 5 con ellos. El que había recibido 2, allá dice también que fue y negoció y recibió o ganó otros 2 talentos. Mientras que el que había recibido 1, dice la Biblia que fue y cavó, aleluya, un agujero. Dice, cavó un hueco allá en la tierra y puso ahí el talento. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Este hombre fue y ocultó ese talento único que había recibido. Aleluya, hay una razón, la Biblia nos enseña esto, aleluya, dice el versículo 24, aleluya, o antes del versículo 24, nos enseña que su Señor vino y cada uno se presentó para entregar allá los talentos. El que había recibido 5, le dice al Señor: Señor, 5 talentos me diste, aquí tienes, aleluya, los 5 talentos, y aquí hay otros 5 que he ganado con ellos. Luego viene el que recibió 2, de la misma manera le dice: 2 talentos me diste, y aquí tienes con ellos. El versículo 24 dice: pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual dice, tuve miedo. Y talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Dice, tuve miedo.
Por eso mismo dice, fui y escondí tu talento. Imagínese usted, aleluya, todo lo que causa el miedo en una persona, enterrar ese talento que Dios, aleluya. ¿Cuántos de los hombres, de los que estamos aquí, los hombres que nos ven, aleluya, a través de esta transmisión, aleluya, tienen un talento maravilloso, una habilidad, tremenda para hacer la obra de Dios, aleluya, tienen el conocimiento de la palabra de Dios, tienen la habilidad de poder pararse detrás de un púlpito allá en público y predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero está esa palabra miedo, allá es un pánico que se da, y es por eso que no aceptan un reto en el corazón allá de servir a Dios. Si tan solamente cada hombre de los que nos ven, aleluya, en sus casas, aleluya, o donde quiera que estén, si tan solamente nos diéramos cuenta lo que Dios es capaz de hacer con ese talento que cada uno de nosotros tenemos, aleluya, yo estoy seguro que nos levantaríamos a partir de este momento y comenzaríamos a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesús. Que se necesitan hombres. Dice el libro de Ezequiel capítulo 22, en el versículo 30, el Señor hablando a través del profeta Ezequiel y dice, y busqué entre ellos a hombre que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha a favor de la tierra para que yo no la destruyera. Y dice, y no lo hallé. Qué lamentable. Qué triste situación es la que se encuentra en el reino de Dios. Aleluya, porque no solamente en la antigüedad, en el tiempo de Ezequiel, en la búsqueda de un hombre que haga vallado, que se ponga en la brecha. Esas dos palabras son muy interesantes. Vallado, ponerse en la brecha es tapar los portillos allá por donde el enemigo entra para destruir a la humanidad. Hoy estamos en un tiempo crítico, aleluya, donde el enemigo haciendo de las suyas, sin que alguien se levante a hacer algo, se necesitan hombres, aleluya, para que Dios no destruya la tierra. Se necesitan hombres que se levanten a clamar a Dios, se levanten a interceder, aleluya, por un mundo perdido, por almas que están siendo destruidas. Pero sabe, lo triste es que los hombres no aparecen, los hombres no están, aleluya. Ahora, yo no creo que es por causa de miedo que los hombres no se levantan a clamar a Dios, sino por una indisciplina. No hay disciplina en sus vidas, aleluya. Pero posiblemente, como dijera alguien, es que si yo me levanto, es que si yo empiezo a orar, empiezo a hacer evangelismo, inmediatamente me van a mandar al campo. Pues sí, que se va a quedar en la iglesia todo el tiempo. Para eso se necesitan hombres, para que vayan y prediquen el evangelio. Pero por si acaso no se le envía, usted es un hombre que debe de pelear por su familia, es un hombre que debe de pelear por su nación, es un hombre que debe de pelear por su iglesia donde quiera que esté. Busqué entre ellos a hombre que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha a favor de la tierra para que yo no la destruyera, y no lo hallé. Qué triste. Pero en nuestro texto, hermano, encontramos entonces que los discípulos del Señor están encerrados en un cuarto, dice, por miedo a los judíos.
Aleluya, por miedo. Aleluya. El miedo, hermano, es todo aquello que paraliza al ser humano porque piensa que lo que viene es peor. Aleluya. En nuestro texto encontramos este pasaje interesante, cómo es que o sea, que con mucha razón haya los hombres de nuestros tiempos, aleluya, se llenan de miedo, se llenan de pánico, allá porque dicen, si los discípulos tuvieron miedo, ¿verdad? Los discípulos estuvieron muy cerca del Señor Jesucristo. Los discípulos allá vieron al Señor actuar, los discípulos Señor caminar sobre las aguas. Los discípulos vieron al Señor realizar esos milagros maravillosos, milagros allá de la multiplicación de los panes y los peces. Los discípulos vieron los milagros de liberación, como el Señor liberó al endemoniado. Los discípulos vieron cómo el Señor le dio vista a los ciegos, aleluya. Entonces ellos estaban bien adiestrados, pero con todo y eso, aleluya, aparte de que vieron ellos todos los milagros realizados por el Señor Jesucristo, escúcheme, aleluya, también ellos vieron de qué manera castigaron al Señor. ¿Va? ¿Vieron los milagros? ¿Vieron la multiplicación de los panes y peces? ¿Vieron, aleluya, grandes milagros? Pero al Señor, cuando lo estaban castigando, cuando le pegaban de latigazos, aquellos látigos con punta de acero, que se introducía en el cuerpo del Señor Jesucristo, y al jalarlo extraían pedazos de su carne. Ellos no solamente vieron el castigo que le están dando al Señor, sino que me imagino yo sintieron en sus propias vidas, que ahora los discípulos lo vieron en carne propia. ¿Están aquí en esta mañana? Aleluya. Vieron el Señor Jesús, sintieron el dolor que el Señor estaba sintiendo. Y aparte, aleluya, de estar ya bien golpeado, cualquier hombre, natural, con unos cuantos latigazos, se hubiera muerto, pero el Señor, aleluya, se mantuvo, y aún después de ser castigado severamente, le ponen la cruz encima. Va cargando su cruz, los discípulos van detrás de él, algunos se adelantan para verlo de frente, aleluya, están viendo todas estas cosas, y no solamente ven cuando carga su cruz, sino que lo ven crucificado, clavado en la cruz. Lo ven ahí, aleluya, y no solamente está crucificado, sino que se burlan de él, hacen escarnio de la vida del Señor Jesucristo, y al mismo tiempo lo ven morir. De manera que todas esas cosas, cuando ellos se dieron cuenta de la manera como murió el Señor Jesucristo, que lo están sepultando, esa es la razón del por qué se metieron en una casa, cerraron bien las puertas, le pusieron los cerrojos por dentro, y no sé qué más seguridad le pusieron a las puertas para que nadie entrara. Y todo esto lo hicieron, aleluya, porque tenían miedo, pensaban de lo peor. Ellos creían que los próximos en llegar a esa situación de vida serían ellos. ¿Están aquí en esta mañana? Aleluya. Es exactamente lo que está pasando en los días de hoy. La mayoría de gente que está atormentada, la mayoría de gente, aleluya, que está angustiada, voy a usar esa palabra, paniqueada, ¿va?
llenas de miedo, es gente que va allá detrás de las noticias día y noche. Día y noche, ¿qué está pasando? ¿Cómo está la situación del coronavirus? ¿Cómo está la situación en el país fulano? ¿Qué está sucediendo? ¿Cuántos ya murieron? ¿Qué es lo que se... Hay mucha gente que dice, pero ¿qué es se me fue la palabra. ¿Qué es lo que se siente cuando alguien ya tiene el coronavirus? ¿O cuáles son los síntomas? Eso es lo que la gente pregunta, ¿cuáles son los síntomas del coronavirus? Y empiezan a investigar en el internet, ahí, como nadie les da razón, entonces investigan en el internet para ver qué son los síntomas, qué es lo que se siente, aleluya. Y luego le dicen, mire, lo que se siente es de que se está tapando la respiración. Usted siente que en los pulmones como que le estuvieran pasando vidrio, aleluya. Y de repente siente usted un ardorcito en el pulmón y dice, Dios mío, peor si ya me dio el coronavirus. Empieza a sentir cualquier síntoma de las que usted ha investigado y definitivamente usted está pensando de lo peor. Ya no se quiere acostar con su mujer, ahora se va a acostar allá en el sillón, su mujer en su cama. ¿Por qué? Es que no quiero contagiarlo, ni quiero que me contagie. Como dice el dicho. Bueno, no el dicho, mensaje que llega por ahí. Va el marido ahí allá, la mujer está sentada en su sillón y el marido se acerca a ella. Hola, mi amor, y la mujer saca su metro. No, vete y saca el metro y está midiendo 100 centímetros de distancia. Siéntate hasta allá. Y se va el marido. Llega la noche, la mujer ya está acostada en la cama y va el marido igual, allá se va a acostar a la par de ella. Hola, mi amor, que no sé qué. No, dice la mujer, allá, y saca su metro y mide la distancia de 1 metro, aleluya, hasta allá, 1 metro de distancia para dormirse. Pero llega el fin de quincena, llega el dinero en la mano, ponerlo en la cama y viene la mujer, ay, mi amor, saca su metro y lo mide también 1 metro de distancia. No te me acerques. Por si acaso hay alguien por ahí, ¿verdad? Entonces le digo que así como estaban los discípulos llenos de miedo, así muchos de los hombres están en el día de hoy. No quieren predicar. Oiga, yo he escuchado, me han llegado algunos mensajes por ahí donde pastores dicen, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ya no nos permiten hacer servicios en la iglesia. Antes dijeron que podíamos reunirnos con 50, que después con 10, ahora ya no se puede. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aleluya, pues no hay que hacer nada. Algunos se fueron de vacaciones, hermano, había 15 días antes de Semana Santa. Y hablo de pastores. No, adiós iglesia, adiós servicios en hogar, no hay nada. Si el pastor corre, ¿qué se espera de las ovejas? ¿Qué se espera de las ovejas si el pastor corre? Si el pastor se esconde debajo de la cama, pobrecitas ovejas. ¿Cómo predicamos nosotros de tener valor, de tener agallas, de pararnos para Dios? Aleluya, si a la hora de la hora los discípulos nos ven todos temerosos, todos angustiados, con ganas de no salir de la casa. ¿A dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a parar? Muchos de los discípulos que tienen todo un potencial para hacer la obra de Dios, no se avientan, no por falta de recursos, hermano. Aleluya, tampoco es por falta de habilidades, sino por el miedo. El miedo a que si no me va a ir bien, que si voy. En el reino de Dios es una aventura. Si usted ve a otros que están sufriendo, usted también va a sufrir. Si usted ve a otros que no ministerio, eso no significa que a usted tampoco le va a ir bien. Cada uno decide
Hay decisiones, aleluya, que nosotros debemos de hacer. Ya Dios hizo su parte. A nosotros nos toca hacer la nuestra. Pero si estamos todos temerosos, todos paniqueados, entonces, ¿a dónde vamos a ir a parar? Nuestro texto dice, cuando llegó la noche, el primero de la semana, aleluya, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, interesantes, aleluya, paz a vosotros. Y este es el punto número 2, la paz de Dios, la paz de Dios. En el libro de Juan capítulo 14 encontramos unas palabras que el Señor Jesucristo está declarando, y dice el versículo 27, dice el versículo 27, Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón, ni... Aleluya. Capítulo 4, versículo 4 al 7 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Versículo 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará Jesús. El apóstol Pablo, esta palabra, que la paz de Dios, dice, guarda nuestros corazones. La paz de Dios guarda vuestros corazones y nuestros pensamientos. Significa, hermano, que el Señor, haya nuestro Dios, nos da una tremenda protección a cada uno de nosotros. Aleluya, nos cubre. Aleluya, la incertidumbre que haya en la vida, de las cosas que están sucediendo hoy, el Señor nos puede cubrir. Y como dijera el hermano Jonás el día miércoles, dos cosas pueden: o saca Dios al coronavirus del mundo, dos, o nos saca a nosotros del mundo. Una de dos, ¿verdad? Una de dos. Es un dicho bien tremendo. Coronavirus, o sea, lo termina, o nos saca Dios a nosotros del mundo y nos lleva. Una de dos cosas puede suceder, ¿verdad? Una de dos cosas. Romanos capítulo 16, versículo 19 y 20 dice: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Oiga, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien y ingenuos para el mal. Sean sabios para el bien, pero ignorantes para el mal, dice Pablo. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás a nuestros pies. El mundo entero ha sufrido, hermano, había tantas consecuencias, desde terremotos, ¿se acuerda del diluvio? A causa del pecado fue el diluvio. Están aquí en esta mañana. Y el diluvio arrasó con todos.
con todos los seres humanos. ¿Quiénes quedaron? Solamente Noé, su mujer, su familia. 8 personas del diluvio. ¿Cuántos murieron? Los animales también se ahogaron. Aleluya, también se murieron. Solamente se salvaron aquellos que entraron con Noé en el arca. Óigame, es increíble, pero con esta pandemia que los animales están sufriendo. Hay animales todavía que están contagiados con el coronavirus, hermano. Óigame, ¿qué culpa tienen los animales? Me decía el hermano Ricardo esta mañana, no, pastor, dice, los hombres son crueles. La verdad que sí, hermano. Nosotros los seres humanos somos bien crueles. El ser humano es malo, es pecador. Y a causa del pecado del hombre es que los animales tengan que sufrir. A causa de los pecados, gente adulta, los niños tengan que sufrir. ¡Qué triste! Satanás se apodera de eso. Han habido pandemias, como dice la fiebre de española, que mató a 40 millones de personas. Imagínese usted. ¿Y cuántas fiebres más han habido? Y esta pandemia que estamos teniendo en este tiempo, miles, aleluya, ya ha cobrado de personas. ¿Cuántos están contagiados? Está llegando casi al 1.000.000 de contagiados o más. En fin, Satanás está haciendo de las suyas. Pero déjeme decirle que no hay nada que Satanás haga si no tiene el permiso de nuestro Dios. Nada puede Satanás hacer si no tiene el permiso de nuestro Dios. Cuando el endemoniado gadareno, aleluya, está siendo liberado, los demonios, hermano, vienen delante del Señor y se ponen de rodillas y le piden permiso al Señor a meterse en los cerdos. Le dice, no nos mandes al abismo, mándanos a... En otras palabras, los Satanás y sus demonios tienen que pedirle permiso a Dios. No hay nada que el diablo va a hacer. Permite. Ahora, ¿por qué Dios permite atención? Dios quiere que nosotros vengamos al arrepentimiento. Dios está usando muchas cosas, hermano, para que el hombre venga a los pies de Cristo. Sin embargo, el hombre tiene el corazón endurecido. Miren, nuestros hombres, hay muchos que trabajan por su cuenta propia. En vez de estar aquí, están encerrados en sus negocios, donde no hay ahorita, hermano. Pero así es el hombre. ¿Qué se puede hacer? Lejos de acercarse a Dios, se alejan más de Dios. Pero usted que ha confiado en el Señor, oiga, dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Voy a finalizar, porque hay que darle fin al mensaje. Aleluya. La razón de la paz de Dios. Déjeme tomar agua tantito. La razón de la paz de Dios. Pablo menciona, y la paz de Dios aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Entonces necesitamos esa paz de Dios, porque esa paz de Dios va a hacer que Satanás sea aplastado. Amén. Vuelvo a decirles que los discípulos estaban llenos de miedo, porque ellos presenciaron el castigo que le dio. Ellos que correrían la misma suerte. Aleluya.
Y mientras ellos pensaban de esa manera, el reino de Dios, hermano, no iba a funcionar. Porque con miedo, el reino de Dios no funciona. Hombres llenos de miedo no van a hacer nada. Así es, amén. Aleluya. Cuando Jesús va caminando en alta mar, dice que los discípulos tuvieron miedo. Entonces Jesús acercó: no temáis, yo soy. Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que camine sobre las aguas. Jesús le dijo a Pedro: ven, Pedro. Y Pedro dice que descendió de la barca y comenzó a caminar. Óigame, nos dice la Biblia que caminando Pedro vio a su alrededor el fuerte viento y tuvo miedo y se hundió. Ahora, allá están los 11 discípulos. Uno solo se baja de la barca, andando en el agua. Uno solo está hundiéndose en el agua. Los 11 están allá. Ya se están riendo de Pedro. Pedro, te lo dije, ¿por qué fuiste? Pero Pedro, con su valentía, él allá se atrevió, caminó sobre las aguas, se hundió. Inventó la restauración del Señor, porque el Señor lo levantó y caminó juntamente con él a la barca, mientras los 11 que tuvieron miedo allá estaban chiviados, agüitados, porque tuvieron miedo. Aleluya. Es que se va a hacer en la vida. Con miedo el reino de Dios se va a estancar. Con miedo, hermano, la salvación de la humanidad no va a llegar. Porque ¿quién va a querer ser salvo, hermano, si hay un grupo de hombres miedosos? ¿Quién va a querer entregarse a Cristo, hermano? Allá si los hombres le andan temblando, allá por que pasa en la vida, allá se empiezan a esconder, ya no quieren saber nada de Dios porque les acaba de traer un problemita, allá ya no quieren servir a Dios. ¿De qué manera su familia se va a salvar, se va a entregar a Cristo si usted es un hombre miedoso? Con miedo nadie se va a salvar. Aleluya. Porque ¿quién querrá seguir a un grupo de cristianos llenos de miedo? Yo creo que nadie. Si usted está en el campo, está pastoreando, se está viendo, y aparte de los que están aquí, aleluya, usted está en el campo o va a ir un día al campo, con miedo no va a hacer nada. El miedo de que quede mi familia, el miedo de que qué voy a comer mañana, el miedo de que si con eso no vamos a hacer nada, nada. La gran comisión, la gran comisión está vigente, no ha caducado, tampoco ya está completo, no. Hay mucha gente que necesita. Josué le dice al pueblo: hay mucha tierra por conquistar. Y la verdad es, mucha tierra por conquistar. Aleluya. Estoy recibiendo un buen reporte, yo creo que me están escuchando los hermanos. Un buen reporte de la iglesia de Cobán. Que hay buenos hombres allá en Cobán, hombres atrevidos, hombres dispuestos a hacer la obra de Dios, hombres que están invirtiendo sus finanzas en el reino de Dios. A mí me impresiona, me llama la atención, me lleno de gozo escuchar esa clase de reporte del pastor Jorge en Cobán, de las cosas que están sucediendo, y yo digo: gloria al Señor, qué bueno, es emocionante eso. Y así como hay buenos hombres, hay buenas ciudades también en Alta Verapaz, ¿verdad? Hay buenas ciudades que están esperando por esos hombres.
Que al terminar esta pandemia, estos hombres puedan decir: pastor, yo me caso ya, pastor. Yo quiero responder al llamado de Dios, que en este diciembre me anuncia que algo puede pasar. Es que se necesita. Necesitamos esos hombres que se levanten, pero con miedo no va a pasar nada. El versículo 20 al 23 de nuestro texto dice: y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos. El Señor Jesucristo les está mostrando las manos. ¿Por qué? Porque en las manos estaban las señales de los clavos. Dice: y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Porque en su costado fue traspasado por una lanza. Cuando el soldado romano los soldados romanos estaban quebrándole las piernas a los ladrones, iban para con el Señor Jesús y uno dijo: ya está muerto. Ya no hay que quebrarle los huesos, ya está muerto. Es que era profético que hueso suyo no sería quebrado. Entonces otro dijo que con la lanza le traspasaran el costado, y le traspasaron el costado, y esa herida es la que el Señor les está mostrando. Dice: y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos al Señor. Y aquí está la vidas. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados, les son remitidos; a quienes se los retuvieres, les son retenidos. La razón de la paz de Dios a cada corazón, a cada hombre, a cada discípulo, a cada iglesia, es porque hay una misión que tenemos por delante. La misión, hermano, es predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Marcos capítulo 16 versículo 15 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, éste será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aleluya. La misión entonces los discípulos tienen es predicar el evangelio, alcanzar a las almas perdidas. Después que todo esto pase, aleluya, iglesia, discípulos, después de que todo esto pase, como discípulos, como iglesia, tenemos una gran comisión. Aleluya. El Señor mismo sabía que con miedo los discípulos no iban a hacer nada. Con miedo los discípulos iban a estar encerrados. Por eso se presentó a ellos y les dice: paz a vosotros. Esa paz que sobrepasa todo pensamiento. Esa paz de Dios, que aplasta a Satanás. Esa paz es la que cada uno de nosotros necesitamos. Como discípulos, como pastores, necesitamos la paz de Dios en nuestros corazones para poder hacer la obra del Señor, para llevar. Oh Dios, necesitamos esa paz en el corazón, Señor. Queremos levantarnos a hacer tu obra. Dios, hay mucha necesidad en nuestro mundo, Señor. Hay mucha necesidad en los pueblos. Gobernantes, Dios, danos tu paz. Aleluya, Padre, para poder una vez más predicar tu evangelio, Señor. Oh, gracias, Padre. Mira el corazón de los hombres. Han necesitado de ti, Señor.
Necesitamos de ti. Aleluya, gracias, muchas gracias, Señor. Gracias te damos, Padre Celestial. Aleluya, en el nombre de Jesús. Ahí donde está, cierre sus ojos. Si hay alguien que no conoce a Dios, no le ha dado su vida a Cristo, aleluya, donde esté, rendirse al Señor. Solo dígale al Señor: Señor, te entrego mi corazón. Perdona mis pecados. Límpiame de toda maldad. Libra mi alma de la muerte. Y ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. Yo te doy gracias por venir a mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Me dirijo a los hombres. Cada uno de nosotros, los que estamos aquí, los que están en sus casas, los que están siguiendo esta transmisión, cada uno de nosotros tenemos una misión que cumplir. La gran comisión está vigente. La gran comisión no ha caducado. La gran comisión, aleluya, está en marcha. El Señor por todo el mundo y prediquen el evangelio. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Mas el que no creyere será condenado. El mundo, de hecho, ya está condenado. Pero la iglesia del Señor, el Señor la ha dejado en esta tierra, que predique el evangelio, ese evangelio de salvación. Cada uno de nosotros, los hombres, tenemos una responsabilidad de predicar el evangelio. No debemos de quedarnos de brazos cruzados. No debemos de quedarnos, aleluya, sin hacer absolutamente nada. No debemos de quedarnos acostados. Necesitamos levantarnos. Pero nada podemos hacer si estamos llenos de miedo. Por eso necesitamos la paz de Dios. Conociendo el Señor Jesucristo que los discípulos estaban llenos de miedo, entró a la casa donde ellos estaban y las palabras que les dio fue: paz a vosotros, paz a vosotros. Aleluya. Esa es la paz que nosotros necesitamos, porque la paz guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos. La paz de Dios. Aleluya. Esta mañana quisiera que todos hagamos una oración. Los que estamos aquí y los que están en sus casas pueden hacerlo. Quiere hacerlo a voz alta, hágalo, no tenga temor. Aleluya, no tenga temor, hágalo. Aleluya, repita conmigo esta oración y diga: Padre Celestial, en esta mañana yo te doy gracias por el perdón de mis pecados. Te doy gracias, Señor, por haberme salvado, por haberme rescatado de la condenación eterna. Ahora te doy gracias por hacerme un hombre, un pregonero de tu evangelio. Señor, yo quiero comprometerme a predicar tu palabra a toda persona, sea rico o sea pobre, sea grande o sea pequeño. Señor, ayúdame a cumplir con la gran comisión. Trae tu paz, trae Dios a mi corazón, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz de Dios que aplasta a Satanás debajo de nuestros pies. Oh Dios, lléname con tu Espíritu Santo, lléname con tu poder, Señor. Que las palabras que dé a conocer no sean huecas, sean palabras firmes,
llenas de poder. Señor, en el nombre de Jesús, hazme instrumento de tu evangelio. Yo te doy gracias por esta oportunidad y por la bendición que tú me has dado. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Bendito eres, Padre Santo. Bendito eres, Señor. Gracias te damos. Amén. Aleluya. Bien, es todo lo que tengo en esta mañana. Aleluya. Gracias a cada uno por venir y gracias a los que nos están siguiendo a través de las redes, a los hermanos de Cobán, los hermanos de Coatepeque, de Escuintla, quizá algunos de Villanueva, posiblemente en Playa Grande, otros que están fuera de nuestros países o de nuestra nación. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Cuídense mucho, clamen a Dios por su nación, clamen a Dios por su familia, por la gente que está a sus alrededores. Muchas gracias por esta bendición que nos han dado de poderles predicar este discipulado. Espero que nos haya servido a cada uno. Dios le bendiga y mañana a las 11 de la mañana estaremos transmitiendo el servicio. Bendiciones.